mañanas como el sol. Oh. Tú que pintas de esperanza y de color mi corazón. Viniste como lluvia, trayéndome frescura. Mi tierra seca floreció. Oh. Y el peso de mi angustia quitaste con ternura. Y ahora bailo en tu perdón. Vida nueva, cambiaste mi tristeza por tu fiesta. Ahora no me ahogan más las penas. Tú me llenas, me diste luz, me diste plenitud. Tú, mi ritmo y el compás de mi canción. Seca floreció, oh, y el peso de mi angustia quitaste con ternura. Y ahora bailo en tu perdón. Vida nueva, cambiaste mi tristeza por tu fiesta. Ahora no me ahogan más las penas. Tú me llenas, me diste luz, me diste plenitud. Vida nueva, mi tristeza por tu fiesta. Ahora no me ahogan más, no más. Tú me llenas, me diste luz, me diste Yo soy Henry González, miembro de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo, y es para mí un placer, un honor darles la bienvenida a esta nueva emisión del programa Junto a la Mesa. Los estoy saludando desde la sede de nuestra congregación en el barrio Ciudad Berna, en la capital de Colombia. Hoy, como siempre, tendremos un tema con el cual queremos que todos como iglesia seamos edificados, que todos en nuestra congregación podamos ser enriquecidos por medio de temas que realmente son de interés para nosotros como cristianos y como congregación. El tema de esta noche lo he titulado Regresando firmes como un solo cuerpo. Y quiero invitarlos para que ustedes en su casa tomen sus escrituras, la palabra de Dios, y vamos a abrirlas en el libro de los Hebreos, la carta a los Hebreos, en el capítulo número 10. Hebreos capítulo número 10, y voy a leer apenas unos cuantos versículos que dicen así:
Mantengámonos firmes sin dudar en la esperanza de la fe que profesamos, porque Dios cumplirá la promesa que nos ha hecho. Busquemos la manera de ayudarnos unos a otros a tener más amor y a hacer el bien. No dejemos de asistir a nuestras reuniones como hacen algunos, sino démonos ánimo unos a otros, y tanto más cuanto vemos que el día del Señor se acerca. Este va a ser entonces el pasaje básico sobre el cual vamos a empezar a desarrollar este tema. Firmes o regresando firmes como un solo cuerpo. Y ya hablaremos de quiénes son nuestros invitados y de la temática que vamos a desarrollar dentro de este título. De momento vamos a orar, vamos a poner este programa y este encuentro en las manos de nuestro Señor. Les invito a que cierren sus ojos. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, queremos darte gracias en esta noche por la vida, por la salud, por la oportunidad que tú nos das, Señor, de levantarnos cada día para trabajar y para adelantar todas nuestras actividades. Gracias porque hemos visto tu mano, tu protección, tu ayuda en todas las cosas, en todas las áreas, en todas las dificultades, para nosotros en lo personal, pero también para nuestra familia y para nuestra congregación. Yo te pido que hoy también la bendición esté sobre cada uno de los hermanos y sobre nosotros aquí, quienes vamos a intervenir en este programa. Te pido, bendito Rey, que nos ayudes en todas las cosas, que seamos edificados y que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Ahora los invito para que adoremos juntos al Señor por medio de estos bellos cantos que hemos preparado para esta noche.
Seguimos en nuestro programa Junto a la Mesa y quiero empezar diciendo que, como todos sabemos, la pandemia generó una serie de traumatismos en todas las áreas de la sociedad, inclusive en la iglesia. Ustedes son testigos y son protagonistas también de todas las afectaciones que como congregación y como cristianos hemos tenido desde aproximadamente finales de marzo del año pasado, cuando empezaron las cuarentenas, cuando empezaron todas las restricciones de movilidad, todas las medidas para evitar los contagios con el COVID-19. Ciertamente la iglesia se vio muy afectada y nuestras vidas como cristianos tuvieron que dar un viraje, tuvieron que empezar a acomodarse a una serie de restricciones que había necesariamente que acatar porque eran norma nacional. Sin embargo, después de un año, la iglesia ahora está haciendo el proceso inverso, el proceso contrario, y es empezar a regresar a la normalidad. Como ustedes saben, ya las puertas de nuestra congregación se han reabierto. Y esto ha implicado una serie de dificultades, ha implicado ciertamente una serie de retos, de desafíos y de cosas que hay que ir ajustando también sobre la marcha. De eso justamente queremos hablar en esta noche, de esas dificultades, de esos retos, de esos desafíos y me atrevo a decir de ese llamado que también el Señor nos está haciendo como cristianos para que nos reactivemos y para que, como dice el título del programa en esta noche, todos regresemos firmes como un solo cuerpo. Mis invitadas para esta noche son, en primer lugar, la doctora Andrea Cepeda. Ella es médico, es especializada en medicina laboral y ha sido la encargada de todos los protocolos en nuestra iglesia para garantizar la bioseguridad, de acuerdo con las normas establecidas por las autoridades en la ciudad. Y nuestra otra invitada es la pastora Ruth Esmeralda Uricoechea. Ella no solamente es asistente pastoral en nuestra congregación, sino que también es ingeniera industrial y especializada en normas de calidad. Para juntas, muy buenas noches y bienvenidas. Gracias, Henricito, por la invitación. Muchas gracias por la invitación. Como dice el texto que nosotros hemos leído en Hebreos capítulo 10, tenemos que nosotros regresar a la iglesia. Tenemos que no dejar de reunirnos, sino tenemos que empezar a volver a la normalidad. La iglesia ya está en ese proceso. Así que mi primera pregunta es para la pastora Ruth. Pastora, ¿cómo ha sido este reinicio, este arranque en nuestra congregación, sabiendo que después de un año de tantas dificultades, el mismo reinicio implica también unas dificultades y una serie de ajustes sobre la marcha? Sí, buenas noches a todos, iglesia. El Señor les bendiga. Bueno, pues ese reinicio fue bastante duro porque primero nos hizo fomentar o hacer muchísimos cambios dentro de nuestra parte física. Acomodar los lugares, instaurar todos los protocolos de bioseguridad, hacer algunas inversiones para que la gente se sintiera cómoda, segura, también de no infectarse y también en la expectativa en cómo iba a regresar la gente. Y en principio dijimos, vamos a hacer 3 reuniones como lo estábamos habitualmente acostumbrados a hacerlos. Y, oh sorpresa, que en nuestra primera reunión no acudió la gente como nosotros pensábamos. Aquí está nuestra doctora Andreita, que ella fue parte de todo eso que empezamos a hacer. Y cuando empezamos a hacer todo este tema, pues dijimos son 150 personas en 3 áreas diferentes, que era el overflow, era también el anexo, el mezanine, el templo principal y cómo íbamos a ubicar esas personas. Y cuando llegó el momento, pues no llegaron ni las 150 personas de los 3 cultos y fue un poco doloroso, traumático, porque dijimos, bueno, hicimos tantos cambios, preparamos las cosas para que la gente se hiciera presente y no llegó. Y pudimos decir, la gente tiene miedo, la gente no quiere todavía reactivarse y preferían quedarse en la normalidad. Entonces, en ese momento fue traumático, fue fuerte, pero también entendible, porque nosotros también, aunque queríamos recibir la gente, también nos dio miedo,
porque sobre todo las personas asintomáticas, las que no sienten absolutamente nada, ni siquiera se enteran que tienen el virus, podían ser un peligro. Entonces fue un poco traumático, fue de bastante labor física, de inversión económica, de asesoría profesional, tanto que tuvimos una reunión con la ministra de Interior, la que maneja todo, y ella nos dio también unas conferencias especiales. Entonces fue prepararnos, fue también, causó mucha alegría, porque nosotros también arreglamos muy lindas las cosas para que la gente llegara y se sintiera segura. Fueron muchos sentimientos. ¿Han mejorado las cosas con el pasar de ya todos estos domingos o en general todavía ven como esa misma timidez en el reinicio de la congregación? Hemos mejorado un poquito, pero todavía hay bastante timidez, como tú lo dices, en que la gente vuelva, porque la gente sigue teniendo miedo y decir, no, nosotros no queremos estar ahí, porque algunos me dijeron, es que en el centro comercial pues nos movemos de un lado al otro, pero es que en la iglesia es quedarnos quieto y la gente habla y canta. Entonces, claro, es miedoso todavía para muchas personas. Nos hemos ido activando, siento que hemos empezado a subir un poco el acercamiento de las personas a la iglesia, pero todavía hay bastante timidez, todavía. Yo creo que estamos viniendo que un 25-30% de la iglesia, de pronto un poquito, sí, por ahí un 25%. La doctora Andrea Cepeda, además de ser médico, también es parte del equipo de liderazgo de los jóvenes. En el caso de los jóvenes, bueno, recuerdo que se demoraron más que la misma congregación en general para reiniciar. ¿Cómo ha sido ese arranque entre los jóvenes? Bueno, buenas noches a todos. Nuevamente muchas gracias por la invitación. Y bueno, sí, con respecto a los jóvenes ha pasado un poco lo contrario. Ellos sí están ávidos por venir a la iglesia. Fue bastante difícil con ellos decirles, no se puede, vamos a seguir virtual, porque como bien lo dijiste, Henry, nosotros sí nos demoramos más en volver. Pero cuando se volvió ese 12 de diciembre, creo que eso quedó para la historia, y me acuerdo, ese conteo fue tan diferente y todos los líderes llorábamos porque entendíamos que el Señor había hecho cosas muy importantes en la virtualidad con los jóvenes, pero el regresar era volver a verlos, volver a estar cerca y volver a recibir palabra juntos. Lo que hemos hablado con varios de los líderes, con el pastor de jóvenes, que no es lo mismo adorar al Señor desde tu casa como adorarlo aquí en comunidad. Y gracias a Dios con los jóvenes hemos tenido la bendición de que ellos han seguido viniendo. Se mantuvo la asistencia como la cerramos en el año 2020, marzo más o menos, que eran más o menos 90 y pico. Nosotros ya vamos llegando hacia los 100. Y los chicos siguen firmes. De hecho, cuando les decimos a veces como no, va a tocar hacer alguna actividad virtual, ellos se ponen muy tristes porque no quieren seguir virtual. Ellos quieren seguir viniendo y asistiendo a recibir palabra y a adorar en comunidad, que es, digamos, como lo que nos han dicho todos los chicos. La palabra de Dios en 1 Corintios 12 nos habla de una figura que se aplica para la iglesia, pero Pablo lo hace a través de la figura del cuerpo humano, y nos habla de que en general somos un solo cuerpo que se compone de muchos miembros y que cada miembro actúa en concordancia con los demás. Por lo tanto, en el cuerpo humano hay armonía. Doctora Andrea, ¿cómo es esto de la armonía en el cuerpo? ¿Cómo es esto de que aun cuando hay tantos miembros con tantas funciones tan diferentes, pero finalmente todos están ligados unos con otros y actúan en armonía? Bueno, sí, esa pregunta me remonta incluso a cuando estaba estudiando medicina, porque
Cuando empecé a ver las clases de anatomía, que es como el primer acercamiento que uno tiene a toda esa funcionalidad del cuerpo, yo decía, uy Dios, tú eres perfecto, perfecto, porque nadie lograría hacer lo que tú haces, porque obviamente uno médico tiene que estudiar hasta el detalle más pequeño del funcionamiento. Muchas veces lloraba y le decía, Señor, ¿por qué no creaste una sola vena, una sola arteria y un solo nervio? Porque aprenderse todos esos nombres era una cosa loca. Pero definitivamente cuando hacen la comparación de la iglesia con el cuerpo, es porque el cuerpo está compuesto por células, que es lo más pequeñito que hay, y a su vez esas células conforman los órganos, y a su vez los órganos conforman los sistemas, y los sistemas conforman todo el cuerpo humano, ¿sí? No se mueve una cosa sin que la otra funcione. Entonces uno se da cuenta cuando estudia el cuerpo humano que, por ejemplo, hay una arteria y una vena principal que le dan señal, por así decirlo, al resto de los órganos para que funcionen, ¿sí? Si un órgano se daña o si un órgano deja de funcionar o algo del cuerpo está mal, inmediatamente toca ir al médico, porque entonces te dio el vómito, te dio la fiebre, te dio la diarrea, y entonces te dio el infarto, y entonces se dañó el hígado, y si se daña el hígado entonces ya no puedes. El hígado es uno de los más importantes del cuerpo. Todo el mundo piensa que es el corazón, pero no es el hígado. Porque, digamos, allá se sintetizan muchas cosas, llegaban muchas cosas. Entonces, si deja de funcionar, prácticamente es una persona que toca hacerle un trasplante para que vuelva y funcione el cuerpo. O sea, no puede haber separación de nada, porque así nos hizo Dios, perfectos. Entonces, por ejemplo, si se daña un nervio de aquí, de la punta del dedo, ¿sí? Ya dejé de sentir. Entonces ya ese dedo no tiene la misma funcionalidad que tenía antes. Entonces ya no va a ser lo mismo que tenía antes, ¿sí? Si se deja irrigar una parte del cuerpo, pues perdimos el año, porque prácticamente se pierde esa parte del cuerpo. Entonces es la perfección de Dios de ver cómo todo se acopla. El cuerpo es un acople de órganos y sistemas. Y si algo se daña, ya te enfermaste y te tocó ir al médico, y de ahí empieza todo el tema. Eso es como básicamente. Pero usted dice algo muy importante, doctora Andrea, y es que no solamente hay problemas en el cuerpo humano si falla un órgano principal, por llamarlo así, como es el hígado, como fuera el corazón, como es el cerebro, sino también puede haber problemas y desórdenes graves cuando esas pequeñitas células que usted mencionó al comienzo, que a veces ni sabemos que existen, ni sabemos cómo se llaman o cuál es su función, pero fallan, alteran o pueden afectar todo el cuerpo. Sí. Y el ejemplo más grande que podemos tener es el cáncer. El cáncer empieza por la célula más pequeña, ¿sí? Entonces, y pues va afectando zonas. Ese es uno de los ejemplos. Los mismos virus actúan es en las células, o sea, el virus no actúa en el órgano grande y ya, no. De hecho, cuando tú empiezas, por ejemplo, y refiriéndome al COVID como tal, que es lo que ya todo el mundo conoce, el COVID arranca con unos síntomas muy básicos, o sea, te afectó que te dio fiebre, es porque el cuerpo o tu sistema de defensas está intentando combatir, entonces por eso te da la fiebre, ¿sí? Eso es lo más pequeño, la célula está ya combatiendo. Pero entonces ya después que te dio la fiebre, entonces te dio la dificultad respiratoria, también tus células están ahí en la lucha constante. Pero si no se trata a tiempo, y ese ha sido uno de los problemas del COVID, que la gente no va a tiempo al médico, se empieza a complicar, entonces ya se empieza a dañar el pulmón, terminan en UCI. Entonces, como vemos que una cosa muy pequeña puede volver una cosa muy grande, y que no simplemente se daña el órgano grande y ya, sino normalmente todos los temas empiezan a nivel celular. Todos, absolutamente todos. Vea pues Pastora Ruth, lo que dice la doctora Andrea me suena muy revelador, porque me hace entender mucho mejor lo que Pablo explica en 1 Corintios 12, en esto de que el cuerpo humano, y que según lo que dice Pablo, ningún miembro puede decir que no es necesario, y ningún miembro puede decir que otro miembro no sea necesario. Todos nos necesitamos mutuamente. ¿Cómo aplicar esas enseñanzas de la doctora Andrea a nuestra iglesia? Porque si necesitamos reactivarnos y funcionar en armonía, nos necesitamos absolutamente todos los miembros. Puede haber problemas también en la iglesia como cuerpo si alguno de los miembros siente que no es tan necesario venir, y entonces deja el resto del cuerpo incompleto.
Claro, digamos que es muy revelador, pero es casi idéntico, es como decir esas mismas palabras, pero en la parte espiritual. Es un solo cuerpo, es un solo sistema que se nutre, que se acopla para una función específica, y eso es la iglesia. Nosotros nos necesitamos los unos de los otros. Pablo por eso lo explica ahí diciendo, si todos fuéramos ojo, o si todos fuéramos mano, o si todos fuéramos pie, no podríamos ser, no seríamos un cuerpo, seríamos algo diferente. Necesitamos ser funcionales porque cada uno, el ojo cumple una función, el oído cumple una función, la mano, y eso que no se ve también, esos ministerios a veces casi invisibles, también son los que producen muchas cosas para nutrir la iglesia, pero también para una función externa. Digamos que cuando nosotros venimos a la iglesia y falta un ministerio, como tú lo dices, digamos que no tuviéramos el ministerio protocolo, ¿quién tomaría la temperatura? ¿Quién haría todo ese proceso de desinfección? Ahorita nosotros los diáconos son supremamente vitales, como el pastor cuando está al frente predicando. Si no estuviera Samuelito, Nancita, atendiendo a los servidores, también ellos son vitales, no los vemos. Los que están acomodando a las personas dentro de nuestra iglesia, que son nuestros diáconos, todas las personas somos vitales. El grupo de alabanza, a nosotros que nos canta cantar, y tú imagínese un culto sin el ministerio de la alabanza. Todos tenemos una función, todos nos nutrimos, todos somos importantes. Y si falta alguno de ellos un domingo, imagínense, el sonido, imagínate si no tuviéramos el sonido, ¿cómo haríamos para que la gente en la virtualidad nos escuchara? O es más, dentro del cuerpo, si no estuviéramos, dentro del culto, si no estuviéramos con los micrófonos, con el tema de sonido, al pastor le tocaría gritar, y entonces sería disonante. Entonces todos como un sistema tenemos que tener un acople, como decía la doctora Andrea, una sincronía, una perfección, entre comillas, de lo que hacemos. El cuerpo funciona perfectamente y así debe funcionar la iglesia, en unidad, como en un proceso, en una cadena de producción. Falta un solo proceso y se daña todo, porque es una cadenita, no nos podemos desprender el uno del otro. Pero hay otra cosa, y es que cuando uno está, digamos, alejado del cuerpo, creo yo que el desarrollarnos como cristianos seguramente nos cuesta muchísimo más. Es decir, si ya es difícil ser cristiano, con el apoyo de toda la iglesia, con la ayuda de todos los hermanos, sintiéndonos amados, sintiéndonos apoyados, sintiéndonos motivados, no me quiero imaginar cómo es uno pretender ser cristiano aislado del resto del cuerpo. Claro. Creo, doctora, que efectivamente en el cuerpo unos miembros se ayudan con otros. Cuando algo se descompensa por aquí, seguramente hay otro órgano que lo compensa por allá. Es así, seguramente que así también será en la iglesia cristiana. Sí, digamos, se compensa, pero igual algo va a faltar, por ejemplo, las personas que tienen algún tema de limitación, discapacidad visual, auditiva, ellos lo compensan con otro tipo de órganos. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos algún tema visual, uno siempre lo compensa con oído, con olfato, ellos y pues son una bendición también. Pero sin embargo, pues hace falta Claro. No será igual. No es igual. Entonces es lo mismo como, y hoy daba una charla precisamente de los hábitos saludables, y todo el mundo piensa que hábitos saludables solamente es la parte física, ¿sí? Pero yo les hacía y les aclaraba que también es la parte mental, ¿sí? Entonces el separarse de una sociedad, el separarse de algo, y se ha visto mucho en la pandemia, hace que tú generes un estado mental bien importante, o sea, donde vas a empezar a presentar depresión, y mucha gente hizo depresión durante la pandemia, hizo trastornos de ansiedad, hizo demasiadas cosas que afectaron su salud mental, pero como nadie le pone cuidado a su salud mental, porque tenemos miedo de reconocer que también nos enfermamos de nuestra parte mental.
¿sí? O sea, todo el mundo piensa que el cuerpo es ya esto físico y ya. No, en el cuerpo también hay unos procesos fisiológicos internos. El cerebro es muy importante también dentro de nuestra locomoción, dentro de nuestra vida como tal. Y muchas veces en la parte médica uno se da cuenta que si tienes una alteración en la psiquis, en tu parte psicológica, en tu esfera mental, se va a ver reflejado en el resto del cuerpo. Vas a presentar algún tipo de enfermedad o algo va a pasar, ¿sí? Muchas enfermedades son psicológicas, muchas. Y de hecho el COVID tiene un componente psicológico bien importante, claro. ¿sí? Aunque ustedes no lo crean, sí lo tiene, se ha demostrado, hay estudios que lo dicen, yo lo vi secuelas psicológicas muy importantes de COVID. Entonces no nos podemos desprender de esa parte también mental, y el hecho de que ya tengamos una reactivación en absolutamente todo, eso ayuda a que nuestro estado mental mejore, porque Dios nos hizo para ser personas de comunidad, ¿sí? Y eso uno de médico lo tiene claro. Si tú no vives en comunidad, vas a tener una alteración mental muy importante. Eso pasa mucho con los psicópatas, con varias personas que tienen trastornos mentales que ya llegan a un punto más grave, por decirlo así. Entonces el hecho de que podamos ver a otra persona, no solamente desde la virtualidad, sino ya ver, por ejemplo, a nuestra familia, salir al trabajo, en fin, hacer más cosas, incluso al mercado, eso ya genera una estabilidad mental un poco más concordante y va pues, a evitar que puedas desarrollar algún tema mental. Así es, el COVID-19, como usted bien lo dice, también ha traído efectos y consecuencias y secuelas en lo mental, digámoslo así. Y los cristianos no somos exentos de esto. Uno cree que los problemas de la mente, los problemas psicológicos son solamente de los que no creen en Dios. No, también nosotros como cristianos a veces nos enfermamos de la mente, del alma, de nuestras emociones. Pastora Ruth, usted en su actividad pastoral, en su ejercicio pastoral, durante estos meses, ¿ha notado eso? ¿Ha tenido que atender esos casos? Y digamos, ¿ha notado que efectivamente el estar en la casa, el estar solo, el tratar de luchar solo a veces sin el resto de la ayuda del cuerpo, es peor para nosotros como cristianos? Claro, digamos que una de las cosas de las que nos hemos reactivado fuertes en la consejería, porque la gente tuvo bastantes crisis. Yo les hablo desde una experiencia propia, que cuando a mí me dio el COVID, una de las partes que más me afectó fue mi sistema nervioso central, y yo nunca había experimentado que era tener pánico. O sea, yo escuchaba eso y era como sentir, oiga, hay algo aquí que la va a matar, y yo a veces sentía que la respiración me faltaba y yo me acercaba a veces como a la ventana para sentir el aire, y como que yo quería salir corriendo y yo no tenía ni idea, nunca lo había experimentado. Y lógicamente uno como que quería llamar a la gente y decirle, oren por mí, los necesito. Pero uno a veces el miedo de sentirse, oiga, el pastor con miedo. Y créame que la parte emocional a mí me afectó bastante. Yo sentía que lloraba y siento que hay algunas secuelas, porque hay días que yo amanezco con el ánimo muy abajo y normalmente no soy así. Entonces es ahí donde está la importancia del cuerpo, donde yo puedo buscar ese hermano de confianza, ese amigo, mi pastor, al que yo le digo, ora por mí, hoy me siento triste, hoy me siento mal. Y cuando uno siente ese apoyo emocional, cuando uno siente ese apoyo espiritual, empieza a levantarse. Y lo sentí porque mucha gente me llamó, me mandaba oraciones, la gente llegó con mercado a la casa, con pollo, con frutas. Eso fue impresionante cuando nos enfermamos con mi papá. Y agradezco públicamente a todas esas personas que nos ayudaron, y recibir esas cosas me animaron y nos animaron. Y recuerdo que una hermana una vez llegó con tantas cosas que mi papá y yo decíamos, ¿dónde las metemos? Nos tocó llevar hasta la nevera de la misión y meter algunas cosas, pero eso nos ayudó. Porque es importante que nosotros no nos separemos de la iglesia, porque en la iglesia encontramos cuidado, nos cuidamos.
encontramos cobertura. Nosotros nos cubrimos los unos a los otros, el hambre, el frío, las necesidades emocionales, las físicas. La iglesia cuidó a mucha gente con mercados. Aquí la iglesia durante la pandemia repartió más de 800 mercados para ayudar a las personas. Mucha gente vino a donar mercados y traían sus camionetas, sus carros, y teníamos un centro de abastecimiento y pudimos cuidarnos, protegernos. Y algo muy importante es que también estar sujetos al cuerpo de Cristo también nos ayuda a cuidarnos. Y nosotros pensamos que la sujeción es someternos a un mundo de reglas, pero es que cuando entendemos que la sujeción es la que cuida. Por ejemplo, cuando la gente dice, yo me voy a ir de la iglesia y voy a empezar por la virtualidad, ¿qué va a empezar a hacer? A escuchar un mundo de cosas que lo pueden, digamos que confundir, y sacar a un mundo de prédicas que hoy se dan en la iglesia, de comportamientos inadecuados, de prédicas que no te están nutriendo, sino que te están mal alimentando. Y cuando estamos sujetos a ese cuerpo, estamos siendo cuidados, nuestra doctrina, nuestra salvación, nuestra vida espiritual. Es muy importante congregarnos, porque desde la comodidad nosotros encontramos un menú espiritual que se acomoda a lo que yo quiero que me digan. Y eso es un peligro de nosotros terminar mal. Usted menciona la palabra comodidad y esto me hace pensar en uno de los peligros que tiene la virtualidad para nosotros como cristianos, y es que nos acomodamos en nuestra casita, y como los cultos son en las mañanas y muchas mañanas son frías, entonces terminamos viendo el culto entre las cobijas, terminamos viendo el culto mientras desayunamos, terminamos viendo el culto en pijamados, muchas veces ni siquiera en familia como se supone que debería ser, sino cada uno en su cuarto, o muchas veces terminamos viendo el culto en diferido, y aun cuando estuviéramos juiciosos frente a la pantalla del televisor o del computador viendo nuestro culto, igual me atrevo a decir que no es lo mismo, por ejemplo, la adoración individual que colectiva en la iglesia. Me atrevo a decir que de pronto muchos dejamos de orar, redujimos la cantidad de oración, digamos, semanal, por esto de la virtualidad. De pronto estamos leyendo menos también la palabra de Dios, de pronto dejamos adormecer muchas cosas. Así que la virtualidad, aun cuando fue una herramienta muy útil para este tiempo de pandemia, creo que nunca se puede comparar con la presencialidad, con el estar juntos como un solo cuerpo, como una sola congregación. Sin embargo, el reinicio, podríamos, digo yo, doctora Andrea, compararlo un poco con un gimnasio. Cuando uno deja de ir al gimnasio durante un buen tiempo, uno otra vez le cuesta un jurgo volver a acondicionarse físicamente. O cuando un paciente, por ejemplo, usted que es médico laboralista, cuando una persona ha tenido, por ejemplo, un trauma que lo ha llevado a estar mucho tiempo en la cama, cuando uno se va a volver a parar, tiene que empezar despacio, tiene que empezar gradualmente. Es así, digamos, en el cuerpo humano, y también usted como copastora de jóvenes, digámoslo así, también pensaría que efectivamente en la iglesia también de alguna manera tiene que haber una gradualidad, pero también con determinación, con juicio, digámoslo así. Sí, es muy importante. De hecho, yo lo he vivido en carne propia, los temas de rehabilitación, porque yo tuve una subluxación de hombro izquierdo, un esguince tercer grado de la pierna izquierda también, casi todo ha pasado en el lado izquierdo. Tuve un buen tiempo que tuve que usar bastón por un tema de la rodilla. Y sobre todo me costó el tema de la rehabilitación del tobillo, porque yo duré 5 días en cama, porque no me podía mover. Yo casi me fracturó el cuello de pie, lo que se llama cuello de pie. Y al intentar volver me costó muchísimo, porque ni siquiera podía manejar. Entonces, esos procesos de rehabilitación son importantes y son paulatinos. Sí, hay que tener en cuenta que son paulatinos. Ya en mi especialidad lo he vivido mucho. Yo también hice un diplomado en pérdida de capacidad laboral.
Y uno lo ve mucho eso, en los procesos de rehabilitación, y la pérdida de capacidad laboral es lo que uno no quiere porque ya como que se detiene. Muchas veces cuando los procesos se detienen, cuando las personas ya no pueden volver a retomar sus temas laborales, es porque hubo alguna inconsistencia en su proceso de rehabilitación, y muchas de esas personas no fueron juiciosas en su proceso de rehabilitación. Y yo creo que en la iglesia es lo mismo. Yo sé que llevamos ya casi un año, ya va a ser un año de toda esta locura que empezó, y hay que volver, o sea, hay que volver a retomar, porque si no nos vamos a empezar a enfermar. Y retomar los procesos de la iglesia también debe ser paulatino, sobre todo cuando se generó de pronto ese miedo. Entonces las fobias y los miedos se tratan así, desde la parte de cómo vamos a empezar de a poquitos, pero no dejar de hacerlo, porque pues va a generar que vas a desestabilizarte, no vas a hacer una buena rehabilitación, digamos, llevándolo al cuerpo humano, y puedes llegar a perder esa parte, o sea, porque quedó fofo ahí, como nosotros llamamos el músculo, y ya no quiso arrancar el músculo otra vez, entonces se pierde. Pasa lo mismo en la iglesia, o sea, debemos hacerlo. No es que uno se la pase 24/7 metido en la iglesia, porque pues obviamente no es la idea, pero sí empezar como a retomar el hecho de venir, el hecho de compartir con los otros. Yo sé que no nos podemos abrazar, no nos podemos dar besos, no nos podemos dar la mano, y no podemos hacer aglomeración, pero el hecho de ya sentirte en otro espacio diferente a tu casa, en un espacio donde puedes adorar al Señor y ves que otras personas lo están haciendo, pues eso ya te cambia. ¿Puedo decir algo pensando lo que decía aquí la doctora Andreita y lo que nos decías tú, Henrycito, en esa activación? Puede ser que si lo pasamos a los términos espirituales, los términos médicos, nosotros nos atrofiamos espiritualmente. Claro. Y sufrimos un atrofio, no sé si se diga así, en nuestra oración, en nuestra lectura de la palabra, en nuestra parte devocional, en nuestra manera de adorar en comunidad. Y entonces nos toca hacer el proceso de rehabilitación, activándonos paulatinamente, volviendo a la oración, a la lectura de la palabra, a congregarnos, a no tener miedo de adorar en comunidad, de poder escuchar, no tener esa ansiedad. Y eso nos va ayudando a hacer como esa terapia de rehabilitación, que es dolorosa a veces, porque el dolor de ahorita de activarnos es el miedo de infectarnos, de que ya nos da miedo dar la mano, como que damos puño, como que damos codo, como que a veces, ay, el abracito, como diciéndome, no te acerques, sino yo te saludo desde acá. Entonces es un proceso de rehabilitación que tenemos que hacer, que son muy fuertes. Yo sí tuve una fractura del cuello del pie, del tobillo. Yo duré casi 6 meses, terrible también, con bastón y todo eso, y fue muy duro. Me tuvieron que hacer, bueno, hasta con corriente, pero bueno, eso fue durísimo. Pero yo digo que fui muy juiciosa en mi rehabilitación, tanto que a mí me dijeron al principio, nunca en la vida se puede volver a poner tacones. Todo depende si hace un buen proceso de rehabilitación. Y lo hice, y yo ahora me pongo tacones como todo el mundo lo ve. Yo creo que nosotros tenemos que empezar a hacer ese proceso paulatinamente. Nosotros los animamos a que empiecen a venir una vez, 2 veces al mes, para que ustedes vuelvan a empezar a tener esa comunión, para nutrirnos, para cuidarnos, para sostenernos. Porque es que si nos separamos, el mismo Señor Jesucristo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Una cosa es trabajar solita y otra cosa es trabajar en un grupo donde todos nos ayudamos. Así es. Y así como en el cuerpo humano un miembro no puede estar separado del resto del cuerpo porque se muere, literalmente. Así mismo en lo espiritual. Vamos a hacer una pausa, vamos a adorar al Señor por medio de otro canto y ya volveremos para hablar de otros desafíos, de otros peligros y también de otros consejos que podríamos dar desde el punto de vista pastoral para poder regresar con seguridad, pero con determinación, a nuestra congregación. Oh, oh.
tu redención, con fuego en el corazón, con fuego en el corazón. Nada nos detiene, vencemos la oscuridad, con fuego en el corazón, con fuego en el corazón. Somos libres, una generación que canta tu gracia. Tú eres aquel en que nos movemos, tuya es la gloria. Hay fuego que arde en el corazón, que nunca se apagará. Somos libres, tuya es la gloria. Resucitados, vivimos para ti. La pasión no morirá, la pasión no morirá. Nada nos detiene, vencemos la oscuridad. La pasión no morirá, la pasión no morirá. Somos libres, una generación que canta tu gracia. Tú eres aquel en que nos movemos, tuya es la gloria. Hay un fuego que arde en el corazón, que nunca se apagará. Somos libres, tuya es la gloria. Resucitaste con poder, te levantaste y nos levantamos, nos levantamos hacia el mundo que tú amas. Caminaremos y nos levantamos, nos levantamos, nos levantamos. Por tus almas somos libres, una generación que Canta tu gracia, tú eres aquel en que nos movemos, tuya es la gloria. Somos libres, una generación que canta tu gracia. Tú eres aquel en que nos movemos, tuya es la gloria. Hay un fuego que arde en el corazón, que nunca se apagará. Hay un fuego que arde en el corazón, que nunca se apagará. Somos libres, tuya es la gloria. Regresamos a nuestro programa Junto a la Mesa, que en esta noche se titula Regresando firmes como un solo cuerpo. Y el pasaje inicial que teníamos en Hebreos 10 nos dice lo siguiente, para recordarlo: no dejemos de asistir a nuestras reuniones como hacen algunos, sino démonos ánimo unos a otros, y tanto más cuanto vemos que el día del Señor se acerca. Miren ustedes que cuando Jesús constituyó la iglesia, Él lo que quería justamente es que los cristianos nos convertimos, pero no seguimos andando individualmente, mirando cómo nos defendemos, cómo nos salvamos cada uno de manera aislada, sino que al contrario, la misma palabra iglesia significa eso, significa asamblea, significa reunión, congregación. Así que el Señor mismo en su propósito al crear la iglesia es eso, que estemos juntos. Y en el libro de los Hechos, por ahí como en el capítulo 2, nos habla de cómo la iglesia en los primeros años, en las primeras décadas, se reunían en las casas, pero lo hacían con ese propósito de estar juntos, con el propósito de poder alimentarse unos a otros, ayudarse unos a otros, animarse unos a otros, adorar juntos, solidarizarse unos con otros en medio de la necesidad y apoyarse en todas las áreas. Eso mismo
Pastora Ruth y doctora Andrea, es lo que nosotros buscamos ahora que la iglesia, la congregación está tratando de reactivarse de nuevo, de regresar a la normalidad, aun cuando todavía no desaparezcan todas las restricciones. Pastora Ruth, ¿qué servicios se pueden encontrar ya activados en nuestra congregación y cómo la gente puede de una manera práctica empezar a reactivarse, volviendo, como decíamos antes, quizás gradualmente, quizás paulatinamente, pero con determinación, con juicio, con todas las ganas de que realmente todos individual y colectivamente podamos reactivarnos? Bueno, antes de contestarte esa pregunta, quisiera poner un poquito un contexto de lo que tú decías del cuerpo. Somos uno solo y hay una sola iglesia. Y nosotros a veces pensamos, es que la iglesia es cada uno de nosotros, sí. Entonces queremos independizarnos. Entonces aquí, como tú decías en Hechos 10, es animándonos los unos a los otros, teniendo todo en común como esa primera iglesia donde todos se ayudaban, ministraban con sus bienes y predicaban el evangelio. Entonces así es que nosotros tenemos que empezar a reactivarnos. Hay algunos ministerios que ya empezaron, como los jóvenes, que de pronto aquí la doctora Andreita ahorita nos cuenta un poco cómo es el proceso de ellos. Vamos también a empezar con el proceso de discipulado, que va a ser las clases virtuales hasta nueva orden. Entonces es manera de volvernos a activar en la palabra del Señor, aprendiendo la palabra del Señor. Los padres ayudando a los niños. Nosotros tenemos nuestras clases de escuela dominical virtuales y no es que se acabó el culto general y los papás le apaguen el televisor o el celular o donde estén viendo ustedes el culto virtual, sino que sigan conectados con sus niños viendo la clase infantil. Por ejemplo, las personas que sirven en diaconado también pueden empezarse a activar en nuestro servicio dominical, en la parte del protocolo, todo el tema de que nosotros estamos haciendo de desinfección, tome temperatura, también tomar los datos. Eso ya lo podemos empezar a hacer. Los del Ministerio de Alabanza también ya están activos y se pueden empezar a reactivar, y de hecho nosotros vamos a hacer una convocatoria para los que también quieran hacer parte de nuestro grupo de alabanza. En el seminario también estamos desde la virtualidad y queremos que la gente empiece a aprender también de la palabra del Señor, para que nosotros no seamos llevados por cualquier viento de doctrina. Y nosotros en Escuela Dominical ya estamos con la doctora Andreita, con Adriana, que también maneja también toda la parte visual de nuestra iglesia, haciendo todos los protocolos para que ya empiecen a venir nuestros niños. Tenemos 3 áreas dispuestas donde cada área se va a recibir más o menos 10 niños, o sea que podemos también 30 niños por culto, entonces serían 60 niños y les vamos avisando para que ellos se vayan activando y que nuestros maestros de escuela dominical, los jóvenes, los maestros de discipulado que quieran ayudar también a dictar clase, maravilloso. Necesitamos que las personas se empiecen a activar para que puedan servir al Señor y a la comunidad. Uno de los temores, y usted mencionaba hace un momento los protocolos, uno de los temores, doctora Andrea, que tiene mucha gente es, digamos, el miedo al contagio. Miedo que valga decir, o riesgo que valga decir, no existe solamente en la iglesia, existe incluso en nuestra propia casa, porque alguno entra y sale y se puede igual arrastrar, digamos, consigo el virus. Usted fue, doctora Andrea, la persona que abanderó todos los protocolos, la realización de los protocolos conforme a las normas. ¿Cómo están esos protocolos hoy día? En algunas cosas las autoridades han bajado, digamos, ya como los estándares. En nuestra iglesia, ¿cómo está esto? Como bien lo dijiste, sí, yo he estado como al frente junto con la pastora Ruth, junto con el pastor Iván, con el tema de los protocolos. Prácticamente cada semana reviso en el ministerio, en Secretaría de Salud, de acuerdo a todo lo que va saliendo, así mismo se va actualizando. Sin embargo, digamos que con este último decreto que salió, que fue hace como
2 semanitas más o menos, ya de parte del Ministerio de Salud, donde pues ya indicaban que, por ejemplo, no tocaba usar los tapetes, ya el tema de la toma de temperatura, el inscribirse. Sin embargo, dentro de la iglesia y nosotros como revisando todo el tema, se mantienen algunos temas, por ejemplo el tema de la inscripción, porque es la forma que tenemos de controlar el aforo, ¿sí? Porque igual estamos activados, sí, pero tenemos que seguir controlando los aforos, ¿sí? Si bien no hemos llegado al aforo que pueden venir todos los que quieran, porque no hemos llegado al aforo que se requiere o digamos que el aforo que tenemos establecido, entonces todos están cordialmente invitados a venir. Sí, debemos inscribirnos también, no solamente por el riesgo del COVID nomás, sino también por, en caso de emergencia, saber qué personas están dentro de la iglesia. Y el otro tema va a seguir, digamos que también lo dejaron opcional, digamos que cuando salieron estos últimos decretos no es que tiene que ser así, que no tomo temperatura, de hecho muchas empresas siguen tomando temperaturas, muchos sitios siguen tomando temperatura y aquí también se determinó que temperatura se va a seguir tomando, porque pues sirve también para de pronto identificar algún tema, porque créanme que hay mucha gente que tiene COVID sintomática que no se da cuenta que hace fiebre. Hay mucha gente que le pasa eso. Tenemos que seguir usando nuestros tapabocas. El lavado de manos es fundamental. Yo se los comentaba y se lo comentaba a mucha gente. Digamos que para uno de médico el lavado de manos es fundamental porque se lo enseñan desde la universidad y es algo que ya está normalizado desde hace mucho tiempo. Pero digamos que la pandemia nos enseñó a normalizarlo y es algo que de verdad previene virus, no solamente COVID, sino influenza, otro tipo de virus gastrointestinales. Entonces se sigue haciendo. Y pues se sigue chequeando todo el tema de infraestructura, foros, de ventilación. Entonces yo creo que la gente que ha venido se ha dado cuenta que aquí se mantienen abiertas puertas, ventanas, precisamente pues para ayudar al tema de la ventilación. El anexo se adecuó también con algo especial también para que circule la ventilación. Entonces si bien hay un riesgo, en cualquier lado lo hay. O sea, ya se reactivaron las empresas, universidades, colegios, supermercados, ya no hay pico y cédula, centros comerciales están reactivados, cines, bueno, en fin, ya casi todo está reactivado, hoteles, vuelos. Entonces el riesgo incluso lo hay si tú no sales de la casa pero te llegó un domicilio. Yo tengo amigos que se han contagiado con domicilios, con solo domicilios. Entonces el riesgo existe, pero debemos quitarnos como ese miedo porque por nuestra salud y por nuestro crecimiento es necesario reactivarnos en absolutamente todas nuestras áreas y eso incluye pues el área espiritual y el asistir a la iglesia. Así es, yo en lo personal me atrevería a decir una cosa y es que a estas alturas de la vida probablemente ya resulta una necedad decir que no venimos a la iglesia por miedo o por temor al contagio, porque ese mismo riesgo, y creo que aún mayor, lo tenemos al estar en la calle, al estar en los centros comerciales, al salir en la ciclovía, al salir a hacer mercado, al salir a muchos sitios, al trabajo. Yo me atrevo a decir también que en esta congregación, por lo que yo he visto en las ocasiones en que he venido, he visto que son más rigurosos los protocolos que en la misma empresa donde yo trabajo, que en los mismos supermercados en donde voy a hacer mercado, que en los centros comerciales a donde he ido, que en la misma calle, que en el mismo servicio público de transporte. Así que yo creo que a estas alturas de la vida ya deja de ser una excusa, y lo digo con toda la convicción, el decir que no venimos a la iglesia porque tenemos alguna probabilidad de contagio. La probabilidad creo que existe en todas partes y a esas alturas ya eso sería un temor infundado. Pastora Ruth, ¿qué consejos darle a las personas que todavía a pesar de todo tienen ese temor? Es entendible que algunas personas todavía quieran esperar un poco más, pero ¿cómo volver, digamos, paulatinamente? ¿Cómo empezar a sentir esa confianza, digamos, en el regreso a la iglesia? Cómo ayudarnos mutuamente y cómo animarnos unos a otros, porque muchos de los que están viniendo podrían hacer también ese papel de animar a los demás para que vengan, de pronto llamarnos, de pronto motivarnos, de pronto mostrar que efectivamente hay todos esos protocolos y todas esas
medidas de bioseguridad? Bueno, voy a empezar con algo muy importante que dijiste, es cómo animarnos nosotros los unos a los otros. Tristemente a veces nosotros empezamos a dar comunicación equivocada y no me parece que la iglesia ya esté funcionando. No me parece que abran el culto el 31, el 24, el día, y estamos nosotros no animándonos, sino desanimándonos. Lo primero a que los animo a ustedes es a que ese voz a voz sea de animarnos, de saber que, como dijo la doctora Andrea, como dijo Henricito, nosotros seguimos con unos protocolos súper rigurosos. Nos dijeron no temperatura, nosotros la tomamos. Nos dijeron no lista, nosotros seguimos con la lista. Nos dijeron tapetes, ahí los tenemos con amonio cuaternario, especial de los que utilizan en los hospitales. Tenemos aquí jabones desinfectantes, nuestro lavado de manos, las personas que quieren lavarse sus manitos o los que seguimos usando gel antibacterial, lo rociamos de alcohol. Después de cada servicio hay una desinfección con amonio cuaternario, alcohol, abrimos ventanas, o sea, no tenga temor. Nosotros estamos siendo rigurosos en los protocolos. ¿Y qué dijo la doctora Andrea? Lávese en sus manos, mantengan el distanciamiento social, porque eso no solo nos previene el COVID, sino de otros riesgos de enfermedades como gastroenteritis y todos esos temas. Entonces lo primordial es que el voz a voz de nosotros sea de animarnos, no desanimarnos. Hoy atendí una persona que decía, es que hay alguien que dice que no deberían abrir todavía la iglesia. Entonces no digamos eso. Es que el pastor esto, es que la pastora tal, es que nos van a infectar. No, nosotros tenemos que dar palabras de ánimo, palabras de vida, no palabras de muerte, que en nuestra boca siempre hay una palabra de bendición y en la iglesia siempre encontraremos bendición. Ahí es donde el Señor se manifiesta. Hágalo paulatinamente, como dice Henricito, porque tenemos miedos, eso es normal. Pero entonces, si usted no está viniendo a ningún culto, a ningún día del mes, empiece viniendo un domingo. Inscríbase y venga un domingo, después hágalo 2 domingos. Y mientras esto se normaliza, pues por lo menos venga 2 cultos al mes. La doctora Andrea dijo, no hemos cumplido el aforo. Nosotros dentro de nuestro salón y de los sitios que tenemos podemos tener por cada culto 150 personas. Y nosotros podríamos un domingo tener 450 personas y con todos nuestros protocolos de bioseguridad y 90 niños. Entonces podríamos venir 2 veces al mes. Hagámoslo. Vengan, no sientan miedo, nosotros estamos siendo muy cuidadosos en cuidarlos usted. Y si usted trae su tapabocas, viene con sus manitos bien lavadas, viene y se desinfecta aquí, más se va a cuidar usted y más va a cuidar a la comunidad. Y además vamos a encontrar la palabra de Dios, nos vamos a volver a conectar, como decía Henricito, es que debajo de las cobijas nosotros vamos a perder un poco el foco de atención, sí. La reverencia que le tenemos a Dios, la adoración que Él se merece en espíritu y en verdad, porque nosotros no, aunque estemos haciendo teletrabajo, trabajo virtual, no vamos a tener la cobija encima para trabajar. Nosotros aún nos arreglamos así, sea la cintura para arriba, al menos por si hay una reunión con el jefe y le prestamos el respeto que se debe, pues así debemos ser nosotros. Patricia Cadavid me decía que ella cada domingo, aunque estaba en la virtualidad, se vestían como si vinieran para el culto, todos así, y ella me decía, y la cena, todo era tan cuadrado, tan bonito. Esa es la reverencia que Dios quiere, pero si ya tenemos la oportunidad de venir al templo, los animo a que vengan, no tengan temor. Tenemos aquí especialista en bioseguridad, un médico. Tenemos todos los protocolos que dictamina el gobierno, hacemos los cambios que ellos nos dicen, así que no tengan temor. Estamos tratando de hacerlo para ustedes. Y gracias, Henricito, por decir, aún veo que en la iglesia hay más rigurosidad que en el sitio donde yo estoy trabajando. Así es. Doctora Andrea, usted nos comentaba al principio que con el regreso de los jóvenes, eso ha sido pues todo un éxito, ha sido taquillero y que incluso ya están en los niveles de asistencia de la prepandemia.
Por arriba. ¿Utilizaron alguna estrategia? ¿Cómo hicieron los jóvenes para animarse unos a otros? Bueno, los jóvenes de por sí son Se bien animan. motivados y todo eso, pero me imagino que de alguna manera unos se llamaron a otros. ¿Cómo han hecho para lograr esa buena asistencia? Bueno, y aprovecho ya que me abrieron cámaras, a todos los jóvenes que me están viendo, comuníquense en nuestro fanpage, Jóvenes DC. Tenemos, sí usamos una estrategia que ya veníamos usando hace muchos años, que se ha ido renovando y que nos permitió, aún en la virtualidad, tener a los chicos ahí, y fue los grupos pequeños. Nosotros tenemos grupos pequeños de prejuveniles, adolescentes, Young Life Experience. Y eso nos ayudó muchísimo porque nosotros usamos la estrategia de reunirnos virtualmente 2 veces, 3 veces al mes, cada 8 días. Por ejemplo, yo soy líder de Young Life y aprovecho si me están viendo todos mis chinitos lindos. Nos conectamos cada 15 días y eso hacía que cada vez nos quisiéramos ver, cada vez nos quisiéramos ver más, cada vez nos quisiéramos ver más. Y al final, cuando nos vimos ese 12 de diciembre, mejor dicho, fueron las lágrimas, el reconocer que Dios había sido bueno, que muchos habíamos pasado por diferentes temas, incluyendo a los líderes, incluyendo a los pastores, porque es que somos seres humanos, depresión, tristeza, tuvimos ahí una afectación y llegar, y lo he hablado con muchos de los chicos, llegar a ese grupo pequeño y saber que había alguien pendiente de mí, y que yo podía contar mis experiencias ahí y que ya después los podía ver en vivo y en directo. De hecho, muchos jóvenes llegaron durante la pandemia y se llegaron fue al culto virtual, o sea, no llegaron ni siquiera presencial y los vinimos a conocer el 12 de diciembre. Y eso ha generado, ese voz a voz ha generado que los chicos quieran venir. Entonces, a nosotros nos ha tocado decirles, venga, esperen, no, tocas frenarlos porque ellos ya quieren más allá. Entonces quieren reunirse y quieren hacer otro tipo de actividades, pero pues vamos con calma. Es un proceso y se los hemos dicho, es un proceso, pero ha sido eso, el mantenernos firmes y el estar aún desde la virtualidad en comunidad. Eso nos ayudó a que los chicos volvieran y tuviéramos casa llena como lo diríamos en jóvenes. Y que sigan viniendo y se van inscribiendo y están muy juiciosos y han sido de bendición para nosotros los líderes, pero creo que hemos crecido todos y eso era el año antepasado, decíamos crecimos juntos, y el año pasado precisamente el tema era sin miedo y tratamos todo el año el tema sin miedo que cayó, que el Señor nos lo dio, y seguimos creciendo juntos. Así es. Pues yo quisiera concluir con una última consideración, y es que creo que el regresar a la congregación a estas alturas ya no es solamente un tema de posibilidad, que lo es absolutamente, estamos posibilitados para regresar. Tampoco es solamente un tema de deseo, porque todos sé que en el fondo deseamos volver a la iglesia y deseamos compartir unos con otros, sino que ahora también es un tema de responsabilidad. Yo me atrevo a decir que es una responsabilidad de cada cristiano el reactivarse, el volver a la congregación, porque nuestra ausencia del cuerpo, nuestra lejanía del cuerpo, si así persistiéramos, tiene un daño, una consecuencia, un vacío que genera en el cuerpo de Cristo. Y creo que nos haríamos nosotros responsables si voluntariamente, si por necedad, dejamos de seguir congregándonos. Por eso el llamado inicial que hace Pablo, o bueno, Pablo no, el autor de Hebreos 10, cuando dice, no dejando de congregarnos, de volver a nuestras reuniones como algunos de vosotros tienen por costumbre. Ya no puede ser una costumbre el estar en casa, ahora tenemos que volver a la sabia y buena costumbre que teníamos antes de la pandemia de estar viniendo juiciosos a la congregación. Además, recuerden que cada uno de nosotros tiene un don. Cada uno de nosotros tiene unos talentos, tiene una tarea, tiene un ministerio, tiene un trabajo en la obra de Dios por hacer, y tenemos que seguir rindiendo frutos, tenemos que seguir dando muchos frutos en cada una de las áreas del llamado, de la vocación que Dios ha puesto en nosotros. Así que a estas alturas de la vida ya también es una responsabilidad de la cual nosotros tendremos que darle cuentas a Dios. Amén. Así que yo le quiero dar muchas gracias a la pastora Ruth y a la doctora Andrea y al ingeniero John y a nuestro pastor Iván,
que nos han hecho posible la realización de este programa. Muchas gracias a todos y no vamos a despedir esto sin antes orar por las necesidades, porque sé que hay muchas necesidades en medio de la congregación. Yo quisiera pedirle a la pastora Ruth que como un regalo adicional, además de todo esto que nos ha dicho en esta noche, Amén. hiciera una oración por esas necesidades físicas, emocionales, espirituales, de trabajo, etcétera, que puede haber en medio de los hermanos. Amén. Y como dijo Henricito, digamos, no a la necedad, seamos responsables de nuestra vida espiritual para que seamos edificados por el Señor como un solo cuerpo. Y vamos a orar por esas necesidades que sé que muchos han escrito, los que tienen necesidades de salud, emocionales, económicos, para que el Señor sea cubriendo esas necesidades porque Él es nuestro abrigo. Y como dice su palabra, Él extiende sus alas y nos cubre como esas gallinas que juntan sus polluelos cuando ve el peligro, así lo hace el Señor. Amén. Gracias, Henricito, por la invitación y por la conducción tan excelente que tú siempre haces de estos programas. Y a la doctora Andrea, gracias por tanta información que nos dio. Gracias a Amén. ustedes. Señor, te damos gracias porque sentimos tu presencia, Señor, en esta noche. Y en estos temas que a veces nos causan tanta controversia, miedo, Señor, tú estás ahí guiándonos y ayudándonos y siempre recordándonos que nos llamaste a la unidad. Muchos, Señor, están pasando por quebrantos de salud, sea porque estén no solo con este tema de la pandemia, sino en algunos de sus miembros donde se encuentran quebrantados. Sabemos, Señor, que tú eres nuestro médico por excelencia. Tú eres el que sana nuestras dolencias, Señor, y el que nos ayuda, Señor, a superar cada una de ellas. Señor, a los que están pasando por alguna necesidad emocional, la depresión, Señor, el pánico, la ansiedad, el miedo, Señor, sea cual sea la enfermedad, el dolor, el duelo, Señor, ayúdalo, Señor, y que tú seas, Señor, ese pronto auxilio en la tribulación. Señor, sabemos que tú eres nuestro proveedor y sabemos que en esta pandemia, Señor, muchas personas fueron dadas en quiebra, perdieron sus trabajos, sus negocios no arrancaron y aún están batallando con eso. Tu palabra siempre nos recuerda que tú cuidas las flores de los campos, alimentas los animales y más que eso somos nosotros, tus hijos, hechos a tu imagen y semejanza, Señor. Así que te pedimos que tu provisión sea manifiesta en cada uno de nosotros. Ayúdanos como iglesia, Señor, a seguir edificándonos en amor y en unidad, y que sigamos siendo valientes, porque solo los valientes arrebatan el cielo, y tú quieres que nosotros seamos esforzados, no seamos un pueblo temeroso, sino un pueblo valiente que atiende a tu llamado. Y es ahí, Señor, en la comunión de los santos, donde tú envías bendición y vida eterna. Es ahí donde te alegras, Señor, en las alabanzas de tu pueblo, Señor. Así que te damos gracias por este programa que hemos tenido. Gracias por Henricito, por la doctora Andrea, por Johncito, por el pastor Iván, que estuvieron ayudándonos, Señor, en toda la conducción de este programa para que tu pueblo sea nutrido. Gracias por nuestros pastores Elías y Blanca, Luis Eduardo y Nidia, Señor, el pastor de jóvenes Alejandro e Ivonne, Señor, y a todos los que hacen parte de tu cuerpo para que todo esto funcione sincronizadamente y el mundo sea lleno de tu gloria. Gracias, Señor, por todo lo que haces y lo que harás. Amén y amén. Pastora, muchas gracias, y no siendo más, solamente nos resta desearles muchas bendiciones a todos y que el Espíritu Santo nos siga motivando y dando esa valentía para regresar pronto, juntos, como un solo cuerpo y con toda la determinación. El Señor les bendiga, mis amados hermanos, a todos en casa. Amén. Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Ciudad Berna. Marzo viene cargado de muchas bendiciones. El tema que desarrollaremos a lo largo del mes será Conociendo las señales de los tiempos. En redes sociales nos encuentras como Discípulos de Cristo Ciudad Berna Oficial. No olvides dar me gusta y compartir las publicaciones.
Apúntate a la programación de la iglesia. Abrimos las puertas del templo. Ven a orar con nosotros de lunes a sábado de 8:30 a 9:30. Perseveramos en la oración, velando en ella con acción de gracias. Los lunes son de altar familiar. El material lo encuentras en las redes sociales. Este mes el encargado de llevar el mensaje será nuestro hermano Henry González. No te lo puedes perder. Los jueves de marzo son de Junto a la Mesa. Este mes tendremos tiempo de oración y continuamos con el estudio bíblico de la primera carta a los Corintios y muchos temas más que no te los puedes perder por Facebook Live a las 7 de la noche. Los jóvenes regresan a sus reuniones presenciales los sábados a las 5 de la tarde. Realiza tu inscripción. El formulario lo encuentras en el fanpage Jóvenes de Severna. Los domingos la reunión es presencial a las 8 de la mañana y 10 de la mañana. Seguimos con las transmisiones en vivo por las plataformas virtuales en YouTube y Facebook. Por normatividad es necesario que realices la inscripción. El formulario lo encuentras en el sitio web de la iglesia www.icdseverna.com.co y en las redes sociales. La escuela dominical continúa de manera virtual. Las clases las encuentras en el canal de YouTube de la iglesia y en el fanpage. Como buena práctica de los discípulos de Cristo, compartimos la cena del Señor todos los domingos. Compártela en casa con tu familia. Honrando a Dios con nuestros diezmos y ofrendas. Honra al Señor con tus riquezas y con las primicias de tus frutos. Las donaciones las puedes hacer en Nequi Bancolombia o en el Banco Caja Social. Es muy importante que nos hagas llegar el soporte de tus diezmos y ofrendas. Lo puedes hacer al WhatsApp 316-472-9648. Continuamos con la obra social. Si tienes alguna donación de mercado, ponte en contacto con la iglesia al 280-4719 o 316-472-9648. Recuerda, el generoso prosperará, el que ayuda será ayudado. Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo, Ciudad Berna. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire